Muy hermoso este relato, como dice el Señor, que los profetas explican que todos son llamados a ser discípulos del Señor. El ser discípulos del Señor significa ser seguidores del Señor, aquel que sigue al Señor. No es solo aquel que cree en Él, es decir, no es solo aquel que cree en su existencia, sino que cree en lo que Él dijo, quien ha escuchado la palabra del Padre. Por eso es muy claro esta perícopa del Evangelio, como dice, quien escucha la voz de Dios, quien escucha mi palabra. Escuchar es el verbo hebreo shema, viene del verbo hebreo shema, que no implica solo la acción de oír, sino la acción de poner en práctica. El discípulo es no solo aquel que oye la palabra del Señor, sino es aquel que pone en práctica la palabra del Señor, lo lleva a vida. Mi hermano, usted y yo estamos llamados a ser discípulos del Señor, no solo porque oímos la palabra del Señor, no solo porque creemos en su existencia, sino porque usted y yo, mi querido hermano, tenemos que hacer cumplir, vivir, llevar a la vida la palabra de Dios. Shema Israel, escucha, no solo oye, sino lleva a la práctica la voluntad de Dios. Muy bonito aquel relato del Evangelio donde el Señor dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No basta con oír la palabra de Dios, no basta con que nos guste la palabra de Dios, no basta con creer en la existencia de Dios y decir que nos gusta a Dios y que amamos a Dios. Es necesario llevar eso a la práctica. Ese es el camino. Tú estás llamado a ser discípulo, y discípulo es aquel que sigue al maestro para donde vaya el maestro. Si coge para acá o si coge para acá, si se levanta, si se agacha, para donde vaya el maestro. El maestro nos lleva por el camino del bien, el maestro nos lleva por el camino de la conversión, el maestro nos lleva por el camino de la salvación, el maestro nos lleva por el camino de la gloria y de la santidad. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos, todos estamos llamados a ser discípulos del Señor, seguidores del Señor, pero para eso es necesario que escuchemos su palabra, no que la oigamos, que la escuchemos, shema, es decir, que la oigamos y que la llevemos a la práctica en nuestra vida diaria.